Vamos a orar en esta mañana para pedirle al Señor que nos dé gracia, sabiduría, entendimiento para poder comprender estas preciosas y eternas verdades que están escritas en esta epístola. Padre, te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Gracias por utilizar a estos hombres, Señor, llenos de tu Espíritu Santo para comunicar estas verdades eternas, las verdades del Evangelio. Señor, pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, que traigas la luz del Evangelio a nuestros corazones para que podamos nosotros cada vez más comprender, Señor, lo que es el verdadero Evangelio de Cristo y que nuestras vidas sean totalmente afectadas por estas buenas nuevas. Yo te doy gracias, amado Dios, por tu iglesia y clamo, Señor, que cada uno de nuestros hermanos y aún los que aún no lo son, al escuchar esta palabra, Señor, sean sus corazones llenos de esa gracia, de ese entendimiento y de esa convicción que solamente tú das. Y gracias por esta salvación tan grande. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hacer una introducción, mis hermanos, a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Es necesario que nosotros podamos entender algo de el contexto en el cual se escribió esta carta, esta epístola, quién la escribió, hacia quién va dirigida y cuáles son los temas más importantes o el tema principal que se toca en esta carta. Muchos de los grandes avivamientos y de las reformas que se han hecho a través de la historia de la iglesia han estado directamente relacionados con la epístola a los romanos. Y hay un caso particular. eh, en el año de 386 después de Cristo, más exactamente en el mes de septiembre, un hombre nacido en África del Norte, eh, había sido durante años profesor en Milán, en Italia. Y un día, sentado allí en el jardín, derramando lágrimas, eh, junto a un amigo que se llama Alipio, comenzó a ver la propia realidad de su vida y comenzó a ver las maldades realmente que había en su corazón. Y allí estuvo un tiempo sentado, cuando escucha a un niño cantar tole legue, que significa toma y lee, toma y lee. Y al lado de él había un rollo abierto a la carta de los romanos. Y él la toma en sus manos. Y el primer mensaje que vio allí decía lo siguiente: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este hombre más adelante escribe de este suceso que él tuvo en ese momento. Y dice lo siguiente, abro comillas: no quise leer más que eso, ni tampoco lo necesitaba, porque en el mismo instante en que terminé la frase, como por una luz de seguridad infundida en mi corazón, toda la pesadumbre de la duda se desvaneció. ¿Saben quién era ese hombre? Ese hombre se llamaba Aurelio Agustín. Aurelio Agustín. Y a raíz de leer ese pasaje, él entrega su vida al Señor Jesucristo, lo reconoce como su Señor y como su Salvador y se convierte en uno de los teólogos más importantes de la iglesia. Mucho más adelante, después como casi de 1000 años, también eh, un monje perteneciente precisamente a esta orden agustiniana,
estaba enseñando, él enseñaba en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, y estaba enseñando precisamente el libro de Romanos. Y, y cada vez que él compartía este libro, se centraba más en el tema principal de este libro. Y él escribió lo siguiente. Martín Lutero dice lo siguiente, dice, yo anhelaba en gran manera entender la epístola de Pablo a los romanos y ninguna cosa se había cruzado en mi camino excepto por una sola expresión, la justicia de Dios. Porque yo asumí que se refería a aquella justicia por la cual Dios es justo y trata con justicia a los injustos por medio del castigo. Noche tras noche medité en ello hasta que capté la verdad según la cual la justicia de Dios es aquella justicia según la cual, por medio de la gracia y la pura misericordia, Él nos justifica por fe. A partir de entonces sentí que yo mismo había vuelto a nacer y que acababa de pasar por las puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un nuevo significado y allí donde antes la idea de la justicia de Dios me había llenado de aborrecimiento, ahora se había convertido para mí en una expresión dulce e inenarrable del más grande amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. Siglos más adelante, otro hombre de la iglesia de Inglaterra llamado Juan Wesley también estaba atravesando por una situación complicada en su vida, tratando de comprender lo que significaba el Evangelio. Y él escribe lo siguiente, una noche que tuvo que asistir a una reunión, dice lo siguiente, dice, asistí no de muy buen ánimo a la reunión social en la calle Aldergate, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Cerca de un cuarto de hora antes de las 9, mientras él describía el camino que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, sentí un extraño calor en mi corazón. Sentí que si confiaba en Cristo y solamente en Cristo para mi salvación, y también me fue dada una seguridad de que Él se había llevado mis pecados, incluso a mí mismo, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Juan Calvino dijo con respecto también al libro de Romanos, dice, cuando cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola, se abra ante él una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de las Escrituras. Lutero dijo con respecto al libro de Romanos, dice que es la parte central del Nuevo Testamento y el Evangelio más depurado. William Tyndale escribió lo siguiente. Dice, por cuanto a esta epístola es la parte principal por excelencia del Nuevo Testamento y su más pura condensación del Evangelio, es decir, de las buenas nuevas de gran gozo que nosotros llamamos Evangelio, así como una luz y un camino que conduce a todo el conjunto de las Escrituras, creo que resulta indispensable que todo cristiano no solamente lo conozca de memoria sin el libro en la mano, sino que también se ejercite en ello de continuo, como si fuera el pan diario del alma. En verdad, ningún hombre puede leerlo con excesiva frecuencia o estudiarlo demasiado bien, porque entre más se estudia, más fácil resulta. Entre más se mastica, cuanto más agradable su sabor, y cuanto más se escudriña a fondo, cosas cada vez más preciosas se hallan en él. Así de grande es el tesoro de cosas espirituales que yacen aquí escondidas. Wow. También se ha dicho que el libro de Romanos puede deleitar a las personas de inteligencia brillante, pero que también puede cautivar
los ojos y el alma de las personas más humildes y ser un refrigerio realmente para el alma. Ese libro de Romanos puede acabar, puede tumbar en un momento dado a alguien de una, pero también lo levanta, lo afirma, le quita todo ese ropaje viejo, sucio, pero también lo viste con los vestidos de gala más elegantes. Ahora, la epístola a los romanos cita unas 57 veces más o menos el Antiguo Testamento. Y allí hay unas palabras claves que vamos a ir entendiendo y comprendiendo en la medida que iremos avanzando en nuestro estudio. La palabra Dios aparece 154 veces. La palabra ley 77 veces, Cristo 66 veces, pecado 45 veces, fe 40 veces. Y el libro de Romanos, mis hermanos, va a traer respuesta a muchas de las preguntas eh, que son realmente significativas en nuestra vida y en la doctrina cristiana. Romanos nos habla a todos y a cada uno de nosotros con la misma fuerza y el mismo poder con que habló a aquellos hombres del primer siglo al cual iba dirigido. Romanos habla de aspectos morales, como cuáles, como el adulterio, la fornicación, el homosexualismo. Habla acerca del odio, del homicidio, de la mentira, de la desobediencia. ¿m? Habla también de cómo tenemos que relacionarnos con otras personas. ¿m? Habla y nos muestra y nos indica dónde está la verdadera libertad del hombre frente, frente al pecado y a la culpa que trae ese pecado. También nos va a explicar cuál va a ser nuestro destino final o el destino final de la tierra. Cuenta también cuál será el futuro de Israel. Habla acerca de esa desesperanza que el hombre tiene, pero también da una esperanza con respecto al futuro. O sea que vamos a encontrar infinidad de respuestas a las preguntas más importantes de nuestra existencia y a las preguntas que nos hacemos con respecto también a quién es Dios y a la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. ¿Quién escribió esta epístola? ¿Quién es el autor de la carta a los romanos? Tenemos que conocer algo de él. Pues la carta, como se plantea y como se planteaba anteriormente, primero se escribía quién remitía la carta. Hoy en día, cuando escribimos una carta, ponemos nuestro nombre al final, pero se acostumbraba a poner al comienzo de la carta. Y esta carta fue escrita por un hombre que originalmente se llamaba Saulo, ¿cierto? Y este nombre lo tenía, o le pusieron este nombre con respecto o como honor al primer rey de Israel. Recuerde que tanto Saulo, el rey Saúl, y, y Saulo pertenecían a la tribu de Benjamín. Saulo nació en Tarso. Tarso era una ciudad próspera que estaba en la costa del Mediterráneo, lo que es actualmente Turquía, y era un centro realmente de aprendizaje de una cultura griega, y allí había una de las universidades más sobresalientes del Imperio Romano. Y parece que Pablo recibió su entrenamiento allí, como también en Jerusalén, y estuvo bajo la guía, bajo la tutela de un rabino que se llamaba Gamaliel. Gamaliel fue el nieto de Hilel, uno de los rabinos más famosos que han existido. Se decía que él personificaba realmente la ley, la belleza de la ley. Y Saulo precisamente fue educado en literatura, fue educado en filosofía griegas, también
así en la ley rabínica. Y Pablo pues seguía la ley mosaica. La palabra ya en Filipenses 3:5 dice que él fue circuncidado al octavo día. Es posible que Pablo también haya sido enviado a Jerusalén cuando cumplió sus 13 años, edad en que los niños ya eran reconocidos como hombres, estando bajo la tutela de Gamaliel. Y lo más posible es que Saulo tuvo que aprender y memorizar las escrituras. Era una tradición rabínica, las escrituras y lo que estaba escrito en el Talmud. Y posiblemente fue cuando estaba allí en Jerusalén que él se hizo fariseo. Ahora, el padre de Saulo era romano. Por ende, Pablo nació con esta ciudadanía también romana. Era un título que era bastante apreciado y beneficioso en determinados momentos. Eh, y Pablo llegó a tener un estatus y las credenciales, por así decirlo, que se podían alcanzar en ese tiempo, tanto en la sociedad grecorromana como en la sociedad judía. Eh, Conforme a las costumbres judías, Pablo o Saulo continuó el mismo trabajo que realizaba su padre. El padre de él era fabricante de tiendas. Saulo, pues, no tuvo ningún contacto durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Posiblemente él terminó su educación allí en Jerusalén y regresó nuevamente a Tarso, pero fue una de las personas más sobresalientes allí en Tarso y una de las personas más importantes en las sinagogas. Ahora, él mismo afirma, ¿no? Allá en Filipenses, que él fue un hombre totalmente legalista, celoso. Dice que un hebreo de hebreos. Él estaba totalmente comprometido con, con la ley. Y es posible también que durante su estadía allí en Tarso, él haya comenzado a escuchar acerca de esa nueva secta que estaba permeando, que estaba inundando todo Jerusalén con su enseñanza y de la cantidad de personas que se convertían a esa nueva secta. Ahora, ¿cuál fue el sentir de Pablo al enterarse de esta situación? Pues como judío se sentía totalmente ofendido, ¿cierto? Con la aspiración de que Jesucristo fuera el Mesías. Y él hizo una determinación en su vida de acabar, de erradicar esa, esa herejía. Y entonces él regresa a Jerusalén eh, y se convierte realmente en un líder perseguidor de la iglesia. Recuerden que la palabra también habla cuando él estaba allí presenciando el apedreamiento de Esteban. Dice que cada vez endurecía más su corazón. Y Lucas lo relata de esa manera, y en Hechos 8:3 dice, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. También allí en el 9:1 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, Pablo estaba decidido a acabar con esa nueva secta que estaba invadiendo todo Jerusalén y saliendo aún de la ciudad. Todo aquello que estuviera relacionado con Jesús. Ok. Ahora, ¿qué hizo Saulo? Dice que Saulo fue al sumo sacerdote, ¿cierto? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco.
¿Para qué? Por si encontraba hombres y mujeres de ese camino, ¿cierto? Los iba a traer presos a Jerusalén. ¿Y qué hizo Pablo? Pues se dispuso a ir a Damasco. Allá en Hechos 26:11 dice, hasta en las ciudades extranjeras, fuera de Israel. Él se había hecho ese propósito. Ahora, ¿dónde quedaba Damasco? Damasco. Damasco pues era una ciudad más o menos de unos 150.000 habitantes. ¿M? Y es posible que allí hubiera varias sinagogas. De pronto se piensa que hasta más de 10 sinagogas. Eh, Damasco era la capital de Siria. Estaba más o menos a unos 200 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y para viajar allí por lo menos se necesitaban de 6 a 7 días para trasladarse desde Jerusalén hasta Damasco. Y dice la palabra que cuando Saulo se encontraba ya próximo a llegar a Damasco, de repente le rodeó una luz del cielo y que cayó él en tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo tiene un encuentro con, con el Señor, un encuentro con el Señor. Muchos años más adelante, cuando Pablo estaba frente al rey Agripa, él le relata su historia de conversión y añade algo más, allá en Hechos 26:14. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es el aguijón? ¿O qué era el aguijón? Generalmente era una vara larga, ¿cierto? Que tenía filo allí en la punta que se utilizaba para apacentar el ganado. El ganado a veces terco, obstinado, como los bueyes, para hacer que el animal siguiera andando. Entonces tenían que chuzarlo, espolonearlo en el costado o arriba de los talones. Y en la cultura griega, duro te es dar coces contra el aguijón, era una expresión que normalmente se utilizaba, ¿sí? Para indicar que había oposición ante algún dios, ante alguna deidad. Y Saulo, lo que había escuchado ya muchas veces esta expresión, que estaba diciéndole entonces al rey Agripa que Saulo mismo se estaba oponiendo a Dios. Él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, pero ese encuentro con el Señor Jesucristo determina un cambio total en su vida. ¿Qué es lo que él dice en ese encuentro? ¿Quién eres, Señor? Y viene la voz y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo se debió sentir Pablo en ese momento? Cuando él estaba persiguiendo a todos los cristianos y siendo instrumento para que mataran a esos cristianos. Un temor tremendo, aterrorizado también, pero al mismo tiempo supremamente adolorido. Primero aterrorizado por estar delante de la presencia de Dios y al descubrir que él estaba oponiéndose o luchando en contra de Dios en vez de estarle sirviendo. Cuando se dio cuenta de la sangre que él había derramado, la sangre del pueblo de Dios, que era Jesús, ese judío a quien él había estado persiguiendo a través de la muerte de sus seguidores. Que ese mismo Jesús quien fue quien Esteban invocó cuando lo estaban apedreando. Ese Jesús. Ahora, durante muchos años Pablo había albergado la idea de acabar con la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera seguido por ese camino?
De pronto la iglesia hubiera sido aniquilada en su infancia, ¿cierto? Pero ¿qué le dice el Señor a Pablo? Levántate, ¿cierto? Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Recibió una dirección de parte de Dios. Recibió una dirección de parte de Dios. Y más adelante Pablo lo comenta ya en 1 Timoteo 1, del 12 al 15, dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Reconoció su condición delante de Dios. Y fue precisamente allí en el camino de Damasco donde el Señor lo transforma de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa, de una manera permanente. Y fuera de eso queda ciego. ¿Mm? Y escasamente pudo hablar. Pero de ese momento en adelante su vida fue una vida totalmente sometida a Cristo, sometida a la autoridad del Señor. Ahora, no sabemos si de pronto algún cristiano tuvo la valentía y el coraje en algún momento de presentarle el Evangelio a Pablo, pero parece que no. Dios mismo, no, antes de que te tuvieras el encuentro con el Señor, únicamente Dios. Cuando Dios interviene y llama la atención de Pablo, lo hace de una manera extraordinaria. ¿Mm? Primero Pablo tenía que ser doblegado, Pablo tenía que ser quebrantado para que pusiera atención a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios. Recuerdan que Pablo era temido. Ni siquiera los apóstoles quisieron hablar con él cuando Pablo quiso entrevistarse con ellos la primera vez cuando fue a visitarlos y ninguno quiso hablar con él. Hablar con ese hombre, ¿no? ¿Mm? Bueno, y parecía realmente imposible que, que Saulo fuera un discípulo de Cristo, como dice ya Hechos 9:26. Ok. ¿Qué sucedió con Pablo? Él recupera la vista, ¿cierto? Es bautizado. Después de 3 días de ayuno, se alimenta. Y Pablo comienza inmediatamente a predicar en las sinagogas. En esas sinagogas donde había recibido o había recibido las cartas para tomar a los cristianos de esas sinagogas. Y comienza a predicar en esas sinagogas. ¿Y qué pasa con las personas que estaban escuchando? Las personas quedaban atónitas, quedaban sorprendidas. ¿Y qué decían? Verso 21. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá? Ya sabían que Saulo iba para allá, ¿sí? Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y ahora Pablo era predicando el evangelio. ¿Y qué dice el verso 22? Dice el verso 22 que él demostraba con sus palabras quién era el Cristo. Comenzó a predicar con vehemencia y con decisión el evangelio. ¿Y qué pasa con Pablo? Tuvo éxito en predicar el evangelio, pero se ganó muchos enemigos. Los que antes eran sus amigos, los que antes eran sus secuaces, ahora
se convierten en enemigos. Y junto con los judíos incrédulos en Damasco, hicieron planes para matarlo. Iban a acabar con ese traidor. Y no solamente fueron ellos, sino que buscaron el apoyo del gobernador de la provincia, el rey Aretas. En 2 Corintios 11:32 dice eso. Pero ¿qué pasó con Pablo? Pablo se enteró de ese complot que montaron en contra de él. Y esta gente puso guardas en las puertas para evitar que Pablo se pudiera volar. ¿Y qué hizo? Los discípulos lo bajaron por una canasta, por el muro, para que pudiera él salir, ¿sí? Entonces lo descolgaron allí por el muro. ¿Mm? Bueno, ¿qué hace él posteriormente? Se va a Arabia. Ya Gálatas 1, 17 y 18 nos dice eso. Y pasa unos 3 años allá. Posiblemente fue en este lugar donde el apóstol Pablo recibió esa revelación directa del Señor acerca de el evangelio, porque la palabra dice allá en Gálatas 1 del 11 y 12 dice que él recibió el evangelio según no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que Pablo estuvo en un seminario divino, directamente instruido por el Señor, por el Señor. Muy bien. Luego Pablo regresa a Damasco por un breve tiempo y en esa segunda visita, nuevamente quisieron también matarlo y tiene otra vez que ser descolgado allá por una ventana, una canasta, y él tiene que huir. Muy bien. Después Pablo va a Jerusalén y allí conoce a los demás apóstoles. A través de Bernabé hay una intermediación para que los apóstoles puedan acercarse a Pablo y finalmente reconocen a Pablo o a Saulo como un verdadero creyente y lo aceptan en la comunidad cristiana. Ok, parece que Pablo estuvo unos 15 días más o menos en Jerusalén y estuvo relacionado con Pedro. ¿Eh? No se sabe si conoció a todos los apóstoles, pero él comienza a predicar y dice que disputaba mucho con los griegos. Y los griegos ahora también querían matarlo. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto los hermanos, entonces lo enviaron a Cesarea. Y de Cesarea a Tarso, a su ciudad natal, ¿cierto? Ahora es probable que Pablo haya fundado varias iglesias allí en Tarso, en esa área de Tarso. Después Bernabé es enviado por la iglesia de Jerusalén y organiza la iglesia allí en Antioquía de Siria. Y él está allí cierto tiempo y luego pide la ayuda de Saulo para que ministren allí a la iglesia. Y Bernabé lleva a, a Pablo a Antioquía. Y allí en Hechos 11, del 22 al 26, dice que durante ese tiempo en Antioquía, bajo el ministerio unido de Saulo y Bernabé, los discípulos, o a los discípulos del Señor Jesucristo se los llamó por primera vez cristianos. ¿En dónde? En Antioquía, ¿no? Bueno, recuerdan que hubo un profeta que fue Agabo, que él profetizó que habría una gran hambre en toda la tierra. Y en la iglesia de Antioquía se recibieron ofrendas para llevarlas a Judea, a los hermanos de Judea que estaban pasando por un tiempo
de mucha necesidad. Y esta ofrenda precisamente, como dice ya Hechos 11, 28 al 30, fue llevada por manos de Bernabé y de Saulo. Ok, muy bien. Estando allí en Antioquía, como ustedes lo pueden ver en el capítulo 13 de Hechos, el Espíritu Santo habla. Cuando ahí están varones ministrando al Señor, dice que el Espíritu Santo habla y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice, entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Allí Pablo comienza ese ministerio especial como apóstol a los gentiles. A Pablo se le llama el apóstol a los gentiles. Muy bien, creo que tenemos una apreciación buena acerca de la vida del autor de Saulo o Pablo. Ahora, ¿dónde se escribió y cuándo se escribió esta carta? Tenemos que recordar que Pablo hizo 3 viajes misioneros eh, que le encontramos mencionados ahí en el libro de los Hechos. Después realiza un cuarto viaje a Roma para tener una audiencia ante el César. Pero en el tercer viaje, él fue por tercera vez ya a Corinto, que era una ciudad portuaria, próspera, pero una ciudad llena de maldad. Esta ciudad estaba ubicada en la provincia de Acaya, lo que hoy en día es el sur de Grecia. Y fue probablemente durante su estancia allí en Corinto, eh, cuando se recolectó esta ofrenda para los hermanos necesitados en Jerusalén, que Pablo escribió esta carta dirigida a la iglesia de Roma, posiblemente. Y el tiempo más o menos en que se puede determinar, o la fecha posible en la cual se podría determinar en que fue escrita, algunos dicen que el año 57 después de Cristo, pero otros dicen que fue como a comienzos de la primavera del año 58 después de Cristo, antes de que Pablo saliera con rumbo a Jerusalén, ¿m? Precisamente para llegar antes de la celebración de la fiesta en Pentecostés allí en Jerusalén. Bueno, muy bien. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito para escribir esta carta a los romanos? En primer lugar, él había querido visitar a la iglesia en Roma en varias ocasiones, pero por las circunstancias que él estaba viviendo, pues no lo había podido hacer. Él quería hacerlo, él quería estar allí. En el capítulo 1, verso 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Mm? Tradicionalmente la Iglesia Católica Romana dice que fue establecida por Pedro, pero no hay registros realmente históricos o escriturales de que Pedro haya fundado la iglesia en Roma. Y el mismo Pablo afirma ya en el capítulo 15, verso 20, de que él no edificaba sobre fundamentos ajenos. La intención no era ir a adoctrinar o dirigir una congregación que había sido fundada por otro apóstol o por cualquier otro líder cristiano. Posiblemente la iglesia en Roma fue fundada por un grupo de cristianos que llegaron precisamente procedentes de Judea. Cristianos que vivían en Roma desde hace muchos años, pero eran cristianos prosélitos. ¿Qué significa prosélitos? Que eran no judíos, pero creían en la ley. Entonces ellos iban a Jerusalén también a cumplir con esas demandas que había de visitar a Jerusalén. Y posiblemente ellos estuvieron en la celebración de la fiesta del Pentecostés, cuando Pedro, allí en Hechos capítulo 2,
da su primer discurso, cuando viene el Espíritu Santo, escuchan hablar a los apóstoles en sus lenguas nativas y escuchan la predicación o el discurso de Pedro. Dice la palabra que dice, convirtieron más de 3.000 almas y muchos de ellos fueron romanos y fueron bautizados ese día. Ahora, esa iglesia centrada allí en el corazón del imperio romano, eh, no habían recibido ese beneficio de la predicación y de la enseñanza de los apóstoles. Y Pablo precisamente quería ir para afirmarlos, para instruirlos, para animarlos en la fe. Era uno de esos propósitos que Pablo tenía, como dice allá Romanos 1:15. Anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, Pablo quería estar también allí, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, dice el versículo 12. O sea que él quería ir allá, no solamente por la causa de Cristo, sino también por el bien de la iglesia, por el amor de los perdidos y para su propio provecho personal, también para su edificación. Anhelaba conocer a sus hermanos, a esos creyentes en Roma y que ellos también lo pudieran conocer, que ellos también pudieran orar por él. ¿Mm? Como dice el capítulo ya 15 de Hechos, dice, os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Para qué? Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Ahora, eh, él también de pronto esperaba que los hermanos en Roma lo pudieran ayudar con recursos para el viaje que él tenía pensado hacer a España, para ministrar allí en España. Ahora, en esta carta, en la presentación de esta carta, él se describe a sí mismo como apóstol, como apóstol. Y él predicaba el evangelio de Cristo y quería que los creyentes de Roma estuvieran totalmente empapados del Evangelio. Y él habla con autoridad en esta carta para establecer a estos cristianos en la verdad y que toda duda pueda ser echada fuera. Ahora, fíjese que Pablo finalmente llega a Roma. Fue preso y llevado a Roma y en su insistencia de ser ciudadano romano, pidió una eh, audiencia delante de César para exponer todas las acusaciones que estaban haciendo en contra de él, tanto los sacerdotes como los principales líderes judíos, particularmente de Jerusalén. Entonces, Pedro llega como misionero a Roma, siendo prisionero. Estaba detenido. Y allí en Roma él escribe su carta a los filipenses. Perdón, Pablo, estábamos hablando de Pablo. Perdón. Y lleva su ministerio allá a Roma y allí en Roma saluda a los de la casa de César. Tuvo acceso, siendo prisionero, y predicó a los de la casa de César. ¿Mm? Y también es posible que haya escrito la carta a los Efesios, a los Colosenses y la carta también a Filemón. Ok. Ahora, realmente Pablo tuvo un éxito espectacular al predicar el Evangelio. ¿Mm? Fue un hombre que fue lleno del poder del Espíritu Santo para lograr cosas
inimaginables para el hombre normal. Eh, algunos historiadores calculan que el cierre de este periodo apostólico alcanzó a llegar a más de medio millón de cristianos, o a convertir a medio millón en cristianos. Ahora, el dato preciso solamente lo sabe el Señor, ¿no? Pero fíjese que cuántos años han transcurrido, mis hermanos, y el Señor sigue utilizando los escritos de Pablo, ¿cierto? Para traer luz a la iglesia, para mover el corazón de cada cristiano, para fortalecer, para animar, para traer la claridad de lo que es el verdadero evangelio y donde manifiesta ese Dios, ese amor, esa misericordia para los no perdidos también. Ahora, en su gracia y en su misericordia dice la palabra que Dios había escogido a Pablo desde antes del vientre, que estuviera en el vientre de su madre, para ser predicador a los gentiles, dice ya Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16. Ahora, ¿cómo era el carácter de Pablo? Veamos un poquitico eso. La Biblia dice que Pablo no era una pinta, ¿no? No era un actor de televisión, sí, no, 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 no. ¿No? Eh, Parece que era un hombre de baja estatura, que tenía incluso muchas cicatrices en su rostro y en su cuerpo, eh, porque a él lo apedrearon varias veces, lo flagelaron también varias veces, pero independientemente de su apariencia física, la, el poder espiritual que había en él era, era tremendo. Ahora, Pablo tenía algunas características personales que lo hacían eh, una persona utilizable por Dios. Tenía una mente totalmente bíblica. Él estaba saturado, mis hermanos, de la palabra de Dios. Conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Lo conocía perfectamente. Era un hombre de gran intelecto. Permanecía inmerso en las escrituras y recibía constante revelación de Dios, revelación de lo que él quería hacer, de la voluntad de Dios. Él habla, por ejemplo, con respecto a Abraham, con una gran suficiencia. Él entendía claramente la relación que hay entre la gracia y la ley, la relación que hay entre la carne y el espíritu. Y él toma del Antiguo Testamento, de los libros de Moisés, de los libros de Oseas, de David y de otros hombres, de los libros de la ley. Él estaba familiarizado con el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Cita a Isaías, cita a Jeremías, cita a Malaquías, cita a Daniel, cita a Nahum, la primera de Samuel, la primera de Reyes, a Ezequiel. Conocía la palabra. Sus pensamientos estaban relacionados totalmente con el Antiguo Testamento y con la obra del Señor Jesucristo. Muchos textos de Isaías cita Pablo. Mis amados hermanos, es realmente espectacular poder meternos en este estudio. Que el Evangelio y que la carta a los romanos comience a ser escrita en nuestro corazón, así como lo fue en el caso de Pablo. Ahora, Pablo también tenía una vocación misionera. Él no estuvo dispuesto a distraerse con otras cosas. Sabía lo que tenía
que hacer. Si lo golpeaban, predicaba el evangelio. Si lo encarcelaban, predicaba el evangelio. En la cárcel y donde fuera. Fue muchas veces apedreado y dejado como muerto por causa de la predicación. Y Dios lo levantaba y seguía su camino. En una de estas predicaciones, un joven se cayó para un tercer piso porque estaba ya larga la predicación, ¿no? ¿Ah? Se durmió y se cayó y Pablo lo resucita. ¿Mm? Dice que era hasta altas horas de la noche que Pablo instruía a sus hermanos. Pero hoy en día, hermano, ya son las 7 de la noche, ya todos están bostezando y quieren irse a dormir. No, es que me trasnocho porque mañana tengo que madrugar. Ujú. Ahora, Pablo recordó buena parte de lo que es lo que era el imperio romano. Recuerden que el imperio romano abarcaba todo lo que las costas del mar Mediterráneo. ¿Sí? Y él recorrió casi todos estos lugares, desde Jerusalén hasta Roma, desde Cesarea de Filipos, en la provincia de Macedonia, todo él lo recorrió. Pablo realmente era un arquitecto. ¿Por qué? Porque estaba construyendo los fundamentos de el evangelio con una convicción total. Parece que él tuvo un ministerio más o menos de más de 20 años sin parar. 20 años. ¿Cuántos años llevamos ministrando? Ministrando al Señor sin parar. Y vinieron sobre Pablo prisiones, tribulaciones. ¿Y qué dice él mismo acerca de eso? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, dice allá en Hechos 20, 23 al 24. También se dirige a los hermanos de Corinto y les dice en su primera carta 9:16, dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciase el evangelio. En su segunda carta a los Corintios les dice lo siguiente, ya en el 11:23 al 28. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! El apóstol Pablo experimentó todas estas cosas antes de escribir la carta a los romanos, ¿cierto? Y él anima y amonesta precisamente a su discípulo Timoteo, ahí en su segunda carta, en el 4:5 al 7. ¿Sí? Dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo estaba totalmente comprometido con la verdad de Cristo, con el evangelio de Cristo. Entendió el amor de Dios eh, hacia él y eso lo llenó totalmente. Y eso lo llevó a amar también profundamente a sus hermanos, amar aún a una humanidad incrédula y particularmente a sus compatriotas, a los judíos. Pablo tenía un amor muy grande por Israel y él anhelaba que Israel fuera salva. Como dice ya en Romanos 9:3, dice, deseaba yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El amor de Pablo por sus hermanos era evidente, mis hermanos. En toda la carta a los romanos vamos a ver o experimentar ese amor que él profesaba por sus hermanos. Y es así como en el capítulo 16, hay una lista larga de saludos a muchos creyentes por los cuales él tenía un afecto especial. ¿M? Y personas a las cuales él había compartido. Ahora, Dios tuvo tanta misericordia con él y derrama su amor en su corazón que él lo expresa ya en capítulo 5 de Romanos, verso 5, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Él lo experimentó de manera directa. Por eso él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, como decía en el capítulo 8? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ya al final de la carta, él exhorta a todos sus lectores a que, miremos lo que dice allá en el 15:30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sus hermanos estuvieran orando e intercediendo por él. Ahora, ¿qué tanto nosotros intercedemos los unos por los otros y por nuestras autoridades, las autoridades que Dios ha colocado sobre nuestras cabezas? Pablo estaba totalmente envuelto por el amor de Dios, porque por él, de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el deseo de Pablo era que ese mismo sentir que había en el corazón de él pudiera existir, permanecer en el corazón de sus hermanos. Allá en el 15 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era su anhelo, que todos los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como dice el versículo 9 del capítulo 15. Al único y sabio, Dios sea la gloria, mediante Jesucristo para siempre. Amén. Versículo 27 del capítulo 16. Pablo nunca se olvidó del sitio donde fue sacado. Y él asumió su responsabilidad delante de Dios con todo lo que él era. Y siempre mantuvo un corazón humilde.
un corazón humillado delante de Dios, realista ante la obra que tenía que realizar, realista ante su propia condición, pero totalmente dependiente del Señor. La consagración del apóstol Pablo fue total, fue total. Y eso lo vamos a ver ya cuando vamos a comenzar los primeros versículos de la carta. Allá a los Corintios les dice, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. 13 cartas escribió el apóstol Pablo. Romanos no fue la primera, pero Romanos es la más extensa de todas. Y es una de las cartas donde más principios doctrinales hay. De tal manera, mis amados hermanos, que dispongamos nuestro corazón, que hay una actitud de querer aprender, de poder orar y decirle, Señor, trae espíritu de sabiduría y de iluminación para que te pueda conocer, que haya realmente en nuestras vidas hambre y sed por la palabra de Dios. Y que estas escrituras y este reto que comenzamos hoy, este camino que comenzamos hoy, sea realmente de crecimiento, de afirmación, de que el Señor haga en nosotros o mueva en nosotros nuestro corazón y haya un avivamiento, un mover poderoso por la palabra del Evangelio en cada una de nuestras vidas y por ende en toda la iglesia. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos lleva, Señor, con profundo temor, profundo temblor al compartir esta palabra. Señor, no somos sino solamente instrumentos delante de ti. Primero, Señor, que haya en nuestra boca la verdad, la seguridad y la suficiencia para predicar lo que tú quieres decir. Que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Y que esta palabra tuya, Señor, sea escrita en nuestros corazones. Trae una transformación profunda en cada una de nuestras vidas, oh Dios. Un avivamiento poderoso. Una pasión interna, Señor, por conocerte cada día más y por hacer esa obra a la cual tú nos has llamado a realizar, Señor, aquí en la tierra. Yo te doy gracias por tu iglesia, Señor, y que este compartir, Señor, de la epístola de los Romanos sea de gran, gran bendición para todo el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos.